Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro hoy en el canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso hoy estamos desde México con Rubí. Bienvenida, buen día Rubí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Rubí es una persona que ha realizado una regresión y entonces la idea es que vaya contando un poquito cuál fue su experiencia y los buenos resultados que tuvo porque la verdad que fueron llamativos y muy sanadores, ¿no? Entonces, la idea es que podamos compartir un ratito con este video antes de la regresión, después a continuación voy a poner la regresión para que se pueda ver, pero un poquito los resultados que hemos encontrado y que queremos compartir un poquito con ustedes. Así que, bueno, Ruby, en principio te quería comentar ¿cuáles fueron los motivos que a vos te llevaron a hacer una regresión? Más que nada, yo quería saber por qué eh, había en mi vida como un bloqueo de la parte de salud, que era la migraña. Ujú, Quería ver también lo de la parte de parejas ujú, y un poquito de mi trabajo, porque ignoraba por qué había de pronto estos bloqueos. Y sobre todo también que yo tenía miedos, de pronto como, a veces yo decía que como cualquier persona, sí, pero esta era la parte fundamental, es esto. ujú. Bien, y esto de las migrañas que nombrás, vos contanos, vos sos homeópata, ¿sí? Y tus padres eran médicos, me contaste. Y entonces era una cosa que padecías desde cuándo. Yo padecía migrañas desde hace ya casi 25 años, pero eran migrañas no, yo les explico que no eran como muy separadas, eran constantes de Ujú, 7 días de la semana, 5 días, claro, yo tenía dolores de cabeza ujú, y llegó momentos en mi vida que completamente me incapacitaba porque dejaba de ver y eran muy, muy severas las migrañas. Y sí ujú, es correcto, yo soy homeópata, mis padres médicos, entonces sí se consumió varios medicamentos y ujú, fui con neurólogos y constantemente, pues era estar tomando medicamento para dolor de cabeza. ujú. Bien, y no cedía, volvía a repetirse, digamos, ¿no? Correcto, Ujú. sí. Y esto que comentás en cuanto al trabajo era una paralización de las personas que venían a la consulta. Se había frenado mucho, ya hacía tiempo, por lo que vos me decías, Sí, correcto. y no sabías el por qué se había frenado tanto la consulta, digamos. Ujú. Ujú, sí. Bueno, bien. Entonces vamos a contarles un poquito qué fue lo que apareció en la regresión a las personas que están escuchando el video. Y en principio aparece un alma perdida, ¿sí? Después, si ustedes pueden mirar algunos videos donde se explica bien qué es un alma perdida, para ampliar un poco más lo que quieran, no lo vamos a explicar ahora en este momento, pero sí es una entidad que estaba adherida al campo energético de Rubí, ¿sí? Y hay, bueno, muchas clases de entidades y por muchas razones están adheridas, pero en este caso nosotros pudimos detectar que la entidad estaba allí y, claro, cuando empezamos a indagar sobre la entidad, ya lo van a poder ver en la grabación, nos llevamos una sorpresa, digamos, porque ¿quién era? Contanos, Rubí. Pues era una hermana gemela mía que era bruja de magia negra y hechicera, y fue en el año de 1810. Bien, bien. ¿Y su nombre es? Jazmín. Y Jasmine. a mí, pues, y a mí desde toda mi vida yo me llamaba la atención que sí se me venía a mí ese nombre constantemente de Jazmín, pero yo ignoraba el por qué se presentaba en mi vida, en mi mente, sobre todo ese nombre. Ajá. Pero sí, es correcto. Bien. Correte un poquitito el micrófono que se te roza contra el borde y entonces hace ruidito. Aquí.
Ahí estamos, ¿Aquí? sí, sí, Ok. sí, perfecto. Ujú. Y bueno, aparece esta entidad, empezamos con el procedimiento, digamos, del protocolo que refiere justamente a la aparición de una alma perdida. Y lo que sucede en ese momento, donde la idea es ayudar al alma a trascender, porque está, digamos, en este aquí y ahora adherida a su campo energético, en ese proceso vos me referís en un momento que aparece Un ser de luz. un ser de Sí, es luz, ¿no? correcto. Que Sí, sí, ella, sí. bueno, no sé cómo lo veías vos, contanos, porque es tu Sí, pues percepción, ¿no? ya cuando estamos llevando a Jazmín a la parte de la luz, yo veo perfectamente cómo de mi lado izquierdo baja, siento perfecto la presencia de un ser de tipo masculino, porque no era femenino, era masculino, pero era muchísima luz la que se me hizo a un lado Ujú, y perfectamente bien, yo sentía como él con su mano me extraía de mi mente, él iba jalando y yo sentía perfecto cómo iba jalando él y extrayendo de mi mente algo, pero yo ignoraba que era ese algo en el momento, ujú, pero pues cuál fue mi sorpresa, que cuando terminamos la regresión, y yo les dije que fue instantáneo lo que extrajo, porque en ese momento fue instantáneo el que se quitaron las migrañas. O sea, no ha ajá. habido migraña, nada, ni ¿Cuánto una. hace que hicimos la regresión? Fue en noviembre y de Ajá. noviembre a ahora no ha habido un solo día, nada de dolor de cabeza. Yo, ahora sí que en mi bolsa, ni una sola pastilla para dolor de cabeza. Y Ujú, esto pues a gente, familia, amigos que me conocen de toda mi vida es lo que les tiene muy impactados de que, pues no, ni un solo dolor de cabeza de nada, en claro, absoluto. claro, claro, claro. Y los miedos también se fueron, o sea, no hay miedos ya, ¿no? Ujú. Es como una libertad gigante porque se fue eso, o sea, eso ya no está. Los miedos que contabas, ¿a qué eran? Yo tenía miedo, sobre todo cuando era muy oscuro o si yo manejaba y me agarraba la noche, 10 11 me daba miedos o algo nos va a pasar o algo va a ocurrir. Eran constantes miedos y sí, se retiraron. Yo les comparto que ahora puedo ir por el día a día, por la vida, con más paz. O sea, eso ya no está. Esos miedos que a veces pues nos frenan al ser humano, no, ya no. Ok, Se fueron, se desaparecieron. ok. Y con la incertidumbre que te provocaba lo laboral, ¿qué has sentido? No, mucha paz. Yo Ujú, les comparto que estoy con mucha paz, que la verdad hace mucho tiempo no tenía esta paz y creo que ha sido un conjunto de sanación, porque ujú, ha sido tanto emocional, física, o sea, es una sanación que yo la verdad no tenía y ujú, a partir sí de la regresión para acá mi vida sí cambió, sobre todo en paz, no miedo y migrañas, nada, ni un ujú. solo dolor de cabeza de nada. Ajá. ¿Y vos qué expectativas tenías sobre la regresión? Pues yo la verdad veía los videos, te seguía, pero no tenía idea, no Ujú, tenía idea, pero algo dentro de mí sí me dijo, hazla, y más porque yo venía con esto de jazmín, y yo ujú. decía, algo no está bien, de que constantemente se me viene este nombre, Ajá. entonces fue de ahí que yo partí a decir, no, pues lo necesito y necesito esta ayuda de esta regresión, y de Ujú. ahí partió. Ok, ok. Bien, entonces, para dar algunas palabras de cómo es el producto de la, digamos, parasitación por parte de una entidad, digamos, en principio hay que decir que no es neutra, ¿no? O sea, produce cosas, ¿no? Ah, sí, Tener una claro, por entidad herida supuesto, produce sí. cosas que pueden ser transmutación de pensamientos, transmutación de conductas, de sensaciones, de emociones, ¿no? Quizás esos miedos no eran de Rubí, eran de Jazmín, por su situación, por lo que le había pasado, por sus circunstancias de la desencarnación,
por su propia vida, pero al estar, digamos, en el mismo campo áurico, hay una transmutación constante de todo lo que le pasa a ella. Por eso muchas veces uno cree que le está pasando a uno cosas y en realidad no es de uno, ¿no? Correcto. Esto es muy, digamos, uno le parece, le puede llegar a parecer fantasioso o raro el que lo escucha por primera vez, pero yo les digo, en mi experiencia de regresiones es mucho más común de lo que uno cree, ¿no? O sea, de todas esas carpetas negras que se ven ahí arriba, que son todos de consultantes, yo les puedo decir que en proporción de los muchos años que llevo haciendo esto, me atrevería a decir que cada 10 personas que hacen una regresión, 6 o 7 están sufriendo de una parasitación de cualquiera de los tipos que hay, ¿no? Entonces, claro, obviamente, ¿cuál es el objetivo de la regresión en este caso cuando se encuentra esto? Es ayudar a desatrapar al alma que está adherida. Esto ya van a ver en la regresión, que es por medio de una conversación, ¿no? Se logra conversar y ahora vamos a profundizar un segundito en eso. Se logra conversar, digamos, y hay un valor muy importante que yo siempre lo destaco en las postregresiones, que es al mes y pico de cuando hicimos la regresión, no sé, no, ¿cuándo lo hicimos? La semana pasada, ya acá en Es correcto. febrero, hicimos la post-regresión. La post-regresión es una instancia donde se integra, se explica, se ayuda a entender si alguien no entendió algo de lo que pasó y se releva la remisión sintomática, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, cuando hicimos esto, yo siempre destaco algo que es muy importante y a veces la persona consultante no llega a darse cuenta, que es que gracias a que, en este caso, Rubí o cualquier otra persona se decidió a hacer una regresión, no solo se ayudó en su propio proceso, sino que ayudó a un alma que estaba anclada en el aquí y ahora, perdida, a ir hacia la luz y a poder seguir con su proceso evolutivo espiritual. Y esto es maravilloso, ¿no? Uno a veces no se da cuenta de eso, ¿no? Eh, Así que yo siempre lo destaco. Dentro del proceso de la regresión hay un momento en donde, como les decía recién, se conversa con la entidad. A veces la conversación es más fluida, a veces es menos fluida, a veces eh, la entidad está en una situación, decimos en regresión, como padeciendo como con una especie de psicotización por estar como perdida, no entendiendo bien qué es lo que sucede, pero está ahí, ¿no? A veces incluso ayer me pasó en una regresión que hice, no sabiendo, aunque parezca rarísimo esto, no dándose cuenta que está muerta, no dándose cuenta que está muerta, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones, ¿sí? O, como me ha pasado otras veces, como creían que después de la muerte no había nada y creer es crear, ok, desencarna y está en esa situación en el astral. Yo creía que no había nada y no hay nada. Nosotros creamos lo que creemos. ¿Tá? Entonces, esto no implica que con el tiempo, aunque del otro lado no hay tiempo, pueden pasar 1000 años terrestres que un alma esté perdida, bueno, en algún momento van a venir a asistirla, ¿no? Pero hay libre albedrío y se respeta lo que va sucediendo. A veces también pasa que la persona muere en coma o tiene un accidente muy violento y cambia de situación de vivo a muerto muy rápido, entonces, ¿no? Esto que se veía en la película Sexto Sentido, Ghost, siempre la nombro, pues bien ejemplificador, eh, no se daba cuenta que estaba, o sea, Bruce Willis no se daba cuenta que estaba muerto, ¿no? Él seguía Ujú. trabajando como psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, eh, aclarado este punto, yo quería preguntarte, eh, cuando yo hago el procedimiento desde la parte técnica, digamos, de querer comunicarme con la entidad para poder dialogar, y yo en ese momento generalmente digo, bueno, vos ahora, en este caso Rubí, te vas a apartar, te vas a correr como si fueras una espectadora de esto, ¿no? ¿Qué sentiste vos cuando la entidad hablaba con tu boca? ¿Qué se siente ahí?
Eh, la verdad, es verdad lo que dices, que a veces la gente puede creer que esto es fantasía, pero no, para nada es fantasía, es real, completamente real, porque sí, cuando uno está de espectador y ve la otra parte, que es la otra alma que no eres tú, sí cambia completamente la voz, sí, Ujú. claro que sí cambia, sí sientes que no eres tú, pero también algo que yo he compartido, claro que yo sí sentí cuando esta alma parte a la luz, que para mí también fue muy hermoso, perfectamente sí se siente la separación Ujú. y se quita eso que a veces uno trae, porque yo les compartía que constantemente pues había cansancio, agotamiento, y eso se fue. Al Claro, irse ella, al claro. irse esa alma, perfectamente se siente esa separación, porque sí se siente, y les digo, pues es algo impactante y que yo les comparto, no lo puedo expresar con palabras porque lo tendrían que vivir para que entiendan, pero sí se siente esto, Ujú. perfecto que se siente y sientes como esa alma se va a la luz, tú quedas de este lado y claro que se siente ya no esa como carga que venías tú trayendo de agotamiento, cansancio, Claro. debilidad, que decías, ¿cómo son las 7 de la mañana y estoy despertando y ya estoy cansada? Claro. Esos son los síntomas habituales de que generan una parasitación, ¿no? Cansancio, transmutación de pensamiento, de conducta, ¿no? Esto que hablábamos antes, es un síntoma claro y clásico de que algo hay, ¿no? Es así como se da, ¿no? Y, y lo bueno de esto, cuando uno releva la remisión sintomática, es comprender que esto siguió en el tiempo, no fue una cosa que pasó un ratito y volvieron las migrañas, ¿no? Entonces, claro, eso es maravilloso, ¿no? O sea, a veces, claro, las personas que puedes mirar pueden ser escépticas o decir, bueno, esto lo tenían arreglado para charlarlo, pero no, la verdad es que No, no, pueden ver la regresión, allí está, y la idea simplemente de esto es que se pueda dar testimonio para poder ayudar a un montón de personas que por ahí están sufriendo y no tienen por qué saber que esto ocurre, ¿no? Porque, qué sé yo antes de estar en el tema de regresiones, yo no tenía ni idea de que esto existía y de que podía pasar, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es poder mostrarlo para que, bueno, que se vea en esta regresión esto que sucedió como otras regresiones que han visto con distintos temas y distintas cuestiones que van apareciendo, ¿no? Así que, bueno, Rubí, no sé si querés agregar algo más, si no, pues sí, nada más compartirle a las personas que van a ver este video, que creo que de cada 10 mujeres, 8 padecen migrañas, dolores de cabeza, y que esto de verdad, no estoy mintiendo, las que padecen saben lo que es una migraña. Entonces es algo que te incapacita completamente, no puedes hacer nada en tu vida porque sí te incapacita de no trabajar, no levantarte, aislarte, no, es muy, muy complicado. Entonces que se den la oportunidad, porque se la deben de dar por sanación y que vean qué está ocurriendo en sus vidas. Yo sí, de verdad he invitado a mucha gente que tiene migraña, le digo, yo te invito, date la oportunidad, haz una regresión, investiga qué está pasando contigo. Y dije, porque el mayor beneficio, la verdad, sí es para uno. El no tener un dolor de cabeza, y yo les digo, es una liberación impresionante. Con sí, eso, sí, 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 que no lo sí, padece, yo no lo tengo y uno no se lo imagina, ¿no? Pero, y sí, no, de este porcentaje que vos decís, se lo veías en la consulta de las mujeres que la cantidad. sí, así es Ajá, correcto. claro, Sí, claro. Y ahora que me acordé algo antes de terminar, me acordé que vos me habías comentado porque a veces si la persona lo desea, porque principalmente es para el consultante, la sesión se puede grabar porque la persona lo ve después, bueno, ayuda a darse cuenta de un montón de cosas, ver la grabación, ¿no? sí. Por eso se graba, nada más en principio para la persona. Después, si bueno, es muy interesante, o en este caso que ella quiere ofrecerla como testimonio, porque ella vio otras regresiones, entonces dice, bueno, yo quiero ofrecer la mía para que otras personas lo vean.
y gentilmente accedió a eso, bueno, previa documentación firmada, donde vos me autorizás a poder hacerlo. Pero me acuerdo que vos me comentaste en la postregresión, cuando lo hicimos el otro día, hace poquito, que te había llamado la atención cuando viste la grabación el cambio de voz, ¿no? Sí, porque yo la regresé varias veces y yo decía: "Qué impactante que, pues, esa no era yo", o sea, Claro. perfecto que no era yo, o sea, ni mi tono de voz, ni mi modulación de voz, o sea, no era yo, y gente que se lo he compartido, familiares y amistades, y me dicen: "Es que esa no eras tú", pues claro, esa no era yo. Claro, claro que Así sí, es. claro que sí. Bueno, creo que con esto clarificamos bastante bien todo y bueno, les pedimos que dejen comentarios o consultas en el video en YouTube y bueno, yo dejaré ahí como siempre la forma de contactarse conmigo y la verdad que bueno, muchísimas gracias, Judí, por tu testimonio y por querer compartir con todos esta experiencia que has vivido. Así que muchas gracias. ¿Eh? Gracias a ti, muchas gracias a ti. No hay por qué, no hay por qué. Bueno, les dejo con la regresión. Gracias. Me Sí, Del lado derecho, en mi 100, sí. un poquito arriba, es como una molestia en mi cabeza. Eso es sentirla. Permitite sentirla profundamente. Y Concentrate en esa molestia. Apareció a partir de que yo dije que pues me bien, deja, que me pues, dejara sentir, ajá, bien, y todo mi cuerpo ya está muchísimo, muy relajado, eso es, pero ahí sigue de mi lado derecho como un punto que sigue como incomodándome ujú, entre mi 100 y mi ojo. sí, Ahí. bien, Y es como que me estoy yendo hacia abajo de donde estoy acostada. Imagínate que es hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ajá, bien, Ujú. bien, atenta, me voy yendo hacia abajo, muy bien. Y cuando te vas para abajo, anda contándome qué vas percibiendo cuando vas para abajo. Fíjate bien, Ujú. ¿qué se percibe? ¿Qué se siente? En mis dos brazos como un escalofrío, como un vaho frío, como que estuviera cerca de un refrigerador o algo muy frío en mis dos brazos. Ajá, muy bien. Sentilo. Sentí esos escalofríos en los dos brazos. Déjalo que aparezcan, que se manifiesten. ¿Y qué pasa cuando voy para abajo? ¿Sigo yendo para abajo? Eh, Me quedé como a medias ahí, Sí, ¿en dónde te quedaste? ¿Qué hay? como, como que estuviera flotando, pero ahí se paró como el cuerpo, pero Ajá, no sé, pues, y siguen los dos brazos con un frío, 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 como que alguien me estuviera poniendo hielo, sí, pero al mismo tiempo no puedo mover los brazos. claro. Perfecto, no los podés mover. Date cuenta, como no los podés mover. Y déjate llevar a ver
hacia dónde nos está llevando tu alma, ¿sí? ¿Qué más se percibe? Trata de sentir o de observar allí donde está flotando. ¿Qué más percibís? Y deja el cuerpo con los brazos así, como lo sentís. Y en el centro de mi tórax, de mi Sí. pecho, como, como que quisiera abrirse o explotar ahí algo. Ajá. Como que quisiera abrirse o explotar ahí algo. Ujú. Bien. Eso es. Y ahorita que te expresé que como que quisiera explotar algo, empiezo a sentir como dicha, Ujú. Como dicha. ujú, como felicidad. Ajá. Bien. ¿Y qué te parece que tiene que ver con lo que viene pasando eso? Mm, ¿Encontrás alguna relación o no? aún no. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, vos te vas a correr totalmente, tu conciencia va a estar como solamente observando, ¿sí? Y le vas a prestar tus cuerdas vocales y tu garganta a eso que está sucediendo ahí en el pecho y lo que provoca la sensación en los brazos. Y lo vas a dejar hablar conmigo a ese síntoma. A ver qué es lo que sucede. A la cuenta de 3. 1, vos te corres totalmente y sos una espectadora. 2, le prestás tus cuerdas vocales y tu garganta. 3, nos ponemos en contacto. Y quiero decir que es bienvenido o bienvenida la entidad que está allí. Y quiero decirle que acá nadie la va a juzgar. Solamente quiero ponerme en contacto, a lo mejor para ir por primera vez, y contarme, si me puede contar a quién le pertenecen esas sensaciones que Rubí está sintiendo. ¿Quién sos? Estoy enojada. Estoy enojado. Ajá. Bien, bien, bien. ¿Y por qué? ¿A qué se debe que estés enojada? No sé, pero no soy yo. No No sé quién soy. está. Ajá. ¿Sí? Permitime, correte vos, Rubí, déjame hablar con ella. Vos dejá que en tu garganta va a venir la información. Prestale vos, ¿sí? Nos ponemos en contacto, entonces. Vamos a ver quién es el ser que está enojado. Contame. Quizás es la primera vez que podés tomar la iniciativa de hablar. Contame un poquito. Yo no estoy acá ni para censurarte, ni mucho menos, sino simplemente para poder hablar contigo. ¿Mm? Contame, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué ese enojo? No sé, estoy muy enojada. Ajá, Muy, muy enojada. eso es. No sé, estás muy, muy enojada. Bien. ¿Y no te acordás por qué? Fíjate, trata de recordar. ¿Por qué estás enojada? Porque no me dejan trabajar en Ajá. esto. Ah, no me dejan trabajar en esto. No, ¿Qué es trabajar en esto? ¿Trabajar en qué? soy ¿Sí? como que soy como algo y no me dejan trabajar. Soy algo y no me dejan trabajar. No, y me Ajá. enoja. Claro, entiendo. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Ajá. Ahora, vos me hablás como femenina, pero me decís soy algo. ¿Sos una mujer? ¿Recordás? Es que soy como una mujer muy rebelde, como una guerrera.
Ah, claro, una mujer, Soy claro, fuerte, muy fuerte. claro. Una mujer muy rebelde, muy guerrera, fuerte. Ujú. Ajá, y siento que me tienen atrapada aquí. Ah, mirá. ¿Qué? Eso me da coraje. Vos no querés estar ahí? No, estoy atrapada, Ah, mirá pero vos. estoy muy enojada. Es como un hoyo en una celda. Claro. Y estás atrapada aquí. Bien, y te pregunto, ¿vos recordás tu nombre? Por casualidad, ¿cómo te llamas? No sé, nomás me veo como estoy en como una cueva, como en un pozo, y Sí. mi sombra se ve como, como un grande negra, Ajá, pero siento mucho enojo en este agujero, en esta celda, en esto que estoy acá. claro, claro. No quieren que salga, Ujú. ¿Quién no quiere? no lo sé, es como que arriba hubiera gente, es como un castillo algo raro arriba y donde yo estoy es todo en piedra y aquí Ah, me tienen atrapada. estás encerrada allí. Sí, Ajá, claro, claro, qué bárbaro. Bueno, y escúchame, ¿vos te acordás cuando tenías cuerpo físico o no? ¿Qué te pasaba? ¿Quién eras? ¿Qué hacías? Además de lo que ya me contaste. ¿Cómo soy llegaste? bruja. Ah, ¿cómo llegaste allí? ¿Qué pasó? Con alguien me atrapó. Ah, Me claro. vieron con vestiduras largas y me atraparon. Entiendo. Bien, y ahora que te va viniendo la información y vas recordando, ¿te acordás el nombre tuyo? Jazmín, Jazmín. Bien, Jazmín, ¿te puedo llamar por tu nombre? sí, Bueno, Jazmín, así que estás atrapada porque sos bruja y te han llevado ahí. ¿Qué año es ahí? ¿En qué año te pasó esto? 1810. 1810. Bien, perfecto. Y decime una cosa, Jazmín, ¿a qué se debe que estés con Rubí? No sé, estoy encadenada aquí. Quiero que Ah, me quiten de aquí. ajá, yo te puedo ayudar, ¿querés? Sí, por favor, sáquenme de aquí. Bien, ahora te voy a ayudar, pero tranquila, vamos a ir viendo un poquito. Decime, te hago una pregunta a ver si vos te acordás. Vos no sos el alma de Rubí en una vida pasada, ¿no? ¿Sos otra alma? ¿Te puedes dar cuenta de eso? Es mi gemela, Ah, bien. es mi gemela. Ajá, Ella me habla y yo le contesto. claro, claro, claro. Está. Y decime, ¿quién te ató ahí? ¿Quién te encadenó ahí? Es que no sé cómo llegué aquí, pero cuando abrí los ojos estoy atada de mis dos brazos a unas cadenas. Ajá, Y claro. hace mucho frío, mucho frío. Eso es, sentí el frío. Estoy atada de los dos brazos como con cadenas. Mm, Bien, y hace mucho frío. claro, Y hay humedad y agua. claro, claro. O sea que vos no querés provocarle nada, Ruby. Estás ahí porque te ataron. No es que vos quieras hacerle algún daño ni hacerle nada. Yo la quería ayudar Ah, ¿por qué la querías ayudar? porque es mi gemela. Ah, o sea, era tu gemela ahí en esa vida. Ella es mi gemela, Ajá, perfecto. pero Bueno, no la puedo ayudar aquí. no, desde ahí no la vas a poder ayudar. Bueno, si querés, Jazmín, mira, yo puedo ayudarte a ir a un lugar mucho mejor. Decime, ¿vos alguna vez escuchaste hablar del cielo, de Jesús, de la luz? ¿Escuchaste hablar de eso alguna vez o no? No, No. Ah, claro.
Bueno, eso es un lugar que hay. ¿Vos qué creías en tu vida, y Jazmín? ¿Qué creías que pasaba cuando uno se moría? No sé cómo, creo que me trajeron porque yo trabajaba otras oscuridades. Ah, claro, claro. Pero si trabajabas oscuridad, también sabés que hay luz, ¿no? No me enseñaron, No te enseñaron eso. Ajá, no. bien, bien. Ahora, vos, Jazmín, te das cuenta que ya no tenés más cuerpo físico, ¿no? Veo solo una sombra de mí. Claro, porque no tenés cuerpo físico porque ya moriste, Jazmín, seguramente ahí en esa experiencia. Y por alguna razón te quedaste prendida a tu hermana gemela, que es Rubí, en vida actual es Rubí. Pero seguís allí con ella. Y queriéndola cuidar, en realidad le estás haciendo un mal, porque, claro, no es gratis estar ahí atada. Y además estás vos ahí detenida como en el tiempo. ¿Te das cuenta que no podés salir de ahí? No, no puedo. Claro, bueno, ¿vos querés que yo te ayude a salir de ahí? Sí, sáquenme de aquí. Bueno, entonces mira, yo te voy a ayudar a ir a un lugar mucho mejor que jamás imaginaste. Un lugar donde hay amor incondicional, donde hay luz, contrario a lo que vos aprendiste y hacías en esa vida, ¿sí? Vos lo único que tenés que hacer es desenfocarte de ella, desenfocarte y mirar hacia arriba, hacia el cielo, ¿ok? Solo veo muy oscuro el túnel donde estoy metida. Bueno, vos mira hacia arriba de ese túnel, ¿sí? Ajá. Y mira, al final de ese túnel se ve algo de luz arriba. No, Nada, bueno, no importa. Vos vas a ver, cuando yo voy a hacer una oración por vos, vos seguramente hacías oraciones en tu momento, pero trabajabas con la oscuridad. Yo voy a hacer una para la luz, ¿sí? Y vos lo único que tenés que hacer es mirar hacia arriba, ¿sí? ujú. Y vas a ver una espiral de luz y a lo mejor hasta que vienen a buscarte. Y te vas a poder liberar de esas cadenas y salir de ahí y ir a un lugar maravilloso, hermoso, donde jamás imaginaste que se podía llegar. ¿Qué te parece? Sí, porque ya no puedo con este frío. Claro, muy bien. Entonces, mira hacia arriba y escucha. Sí. Humildemente, Señor, te pido que llegue tu luz a tu hija Jazmín. Humildemente, Señor, te pido en tu infinito amor que me otorgues la gracia que te pido. Te ruego que permitas que el alma de Jazmín pueda encontrar el camino de regreso a la luz. Ella está atrapada allí, no sabe cómo salir. Abre las puertas de tu reino, Señor, para que pueda regresar al seno de tu gloria. Humildemente, Señor, te imploro y te pido tu misericordia para rescatar el alma de Jazmín. Acuérdate que tu hija está perdida y está esperando por ir a la luz. Señor, te pido que envíes tu espiral de luz y a tus ángeles protectores para que puedan guiarla y sacarla de ese pozo y la lleven de regreso al seno de tu amor. Humildemente te pido, Señor, en este día que abras las puertas para que Jazmín pueda entrar al reino de tu gloria. Así que, Jazmín, vos mirá hacia arriba y dejate llevar. Contame qué va pasando. ¿Qué percibís? Me hago muy chiquitita. Ajá, Me estoy doblando sí, porque algo me ciega, ajá, como, como, como cuando ves por primera vez una luz que te ciega. exacto, bien. Andá hacia esa luz, dejate llevar hacia esa luz. ¿Vas a ver que ya te desencadenaste? Sí, pero tengo mucho miedo. No, no tengas miedo. Vos sabés que yo te estoy diciendo la verdad porque escuchás mi voz y te das cuenta que hay verdad en mi voz. Yo no te voy a traicionar. Y veo mi Ah, ropa está vieja, agujerada, rota. ajá, la Ya vez de, puedo verme, la ya vez puedo de. verme, no me Ah, veía. muy bien, ves cómo se va transformando. Déjate llevar. La Déjate, luz deja que vea, la déjate. luz deja que yo me vea y mis ropas son viejas, rotas. Claro, porque ha pasado mucho tiempo.
Vamos, Jazmín, déjate llevar. Fíjate si alguien viene a buscarte. Y si no, enfocate en esa luz y andate hacia la luz. Vos dejate llevar, la luz te va a llevar sola para arriba. Se está quitando el frío. Eso, muy bien, ¿ves? ¿Ves cómo hay que confiar? Déjate llevar, vamos. Se están quedando abajo mis ropas. Ajá, muy bien, ¿ves cómo vas Y progresando? yo voy subiendo, pero mis ropas ya las veo allí abajo en el suelo. Deja las ropas que ya no te sirven para nada. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. Ya veo muy abajo Ajá, esas ropas. muy abajo están, claro. Sí. Sí, ya nada de eso te pertenece porque ya está, ya terminó esa vida, ¿sí? Y vas a un lugar mucho mejor. Déjate llevar. Y avísame qué va pasando, contame, Como en mi lado derecho ¿sí? hay luz, hay luz. Hay luz, dirigite hacia esa luz. Y siento como muchas ganas de llorar, Bueno, como, como pedir perdón a esta luz. ajá, bien, entonces vamos, mientras que va yendo, decile lo que sentís a la luz. Pedile perdón, Sí, que me perdone porque yo nunca quise hacer daño, a mí me obligaban, claro, muy me bien, enseñaron y bien, dijeron que yo había nacido para esto. claro. Te enseñaron eso, ¿no? Sí, me obligaban. Claro. ¿Y qué sentís que pasa con la luz? ¿Hay alguien que te está juzgando, que te está condenando ahí? No, ya no hay Ujú, este frío que me congelaba. claro. Pobrecita, estabas ahí atrapada. ¿Mm? Ahora, de mi lado izquierdo, hay en la sien y el ojo, Sí. como un pequeño, me toca en el lado izquierdo, Ajá. en mi cabeza. Sí. ¿Quién me está hablando ahora? ¿Me estás Me hablando vos, dicen, Jazmín? sí, dicen que no tenga miedo. Eso, bueno, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Quién te lo dice? ¿Qué Hay ves? siento un hombre, pero un hombre como con un traje blanco, una bufanda blanca. Ajá. Siento su presencia Ajá. Muy bien. y, y pareciera que de la sien me sacara como cosas de mi cabeza. Él está Ah, sacando cosas de mi cabeza. ajá. Bien. Bien. Las está Está extrayendo. limpiando. Está limpiando tus creencias erróneas. Sí, muy bien. Pero Y bueno, era lo que salen, habías aprendido, ¿no? Era lo que habías aprendido. salen muchos hilos Eso es, muy bien. y Muy él bien. sigue extrayendo. Eso, deja que extraiga. Déjalo, él sabe lo que hace. ¿Podés ver su rostro? No es un hombre, pero es pura luz. Él Ajá. Ah, ok. Ok. iba recorriendo en mi cabeza, iba recorriendo y él está extrayendo, como su mano es como una aspiradora, Ajá. jala todo, Ajá. jala todo, jala todo. Bien. Está sacando de mi cabeza todo. Eso es. Y decime, Él Jazmín, contame una cosa mientras que sigue limpiando. ¿Vos trabajabas de eso, de hacer esos trabajos? sí, hechicera. Ah, bien. ¿Y te iba bien o te iba mal con eso? Muchas mujeres dependían de mí. Ajá, ok. Bien. ¿Y No, económicamente se cobraba eso?
No, y teníamos que ocultarnos, escondernos porque nos mataban. Ah, ok, claro, claro. ¿Y no se cobraba eso? No, No se podía cobrar. Ah, mira, no porque era maldad. claro, claro. Pero ¿y de qué vivías vos entonces? ¿De qué comías? Entre todas las mujeres cultivábamos Ah, ok, ok. Bien, y comíamos lo que fuera. claro, claro, claro. Bueno, seguí, seguí, sigue limpiando él. Sí, Bien, déjate que limpie. Dejemos que limpie. comíamos ratas. Ah, qué feo, Sí, qué feo. porque Bien, ¿cómo no tenían? no teníamos dinero. Claro, claro, claro. O sea que te regía la carencia vos en realidad. Sí, pero trabajábamos con maldad. Claro, claro, claro. Entiendo. ¿Y te acordás en qué país vivías? ¿De dónde sos? Era una ciudad de piedra, Ajá. con puentes de piedra Mm, y todo era con luz de fuego. ajá. Bien, Y la bien. gente corría y se escondía. Ujú. Es una ciudad donde había mucha maldad Mm, claro, y me dijeron que nací para estar ahí, claro, claro, claro. pero yo no quería. Vos no querías. Ujú. Y decime, ¿sigue limpiando este ser? Ya no, Ya no. ¿Se fue o está ahí? siento que ya no está. Ya no está. Muy bien. Entonces seguí hacia la luz. Seguí metiéndote allí en la luz. Y fíjate qué vas sintiendo cuando te metes en la luz. Vos contame. Se me viene que yo quería cuidar a mi hermanita Ajá. y no la pude cuidar y me siento culpable. No, no te hagas problema. Bueno, era por las circunstancias de lo que te pasaba. Tu hermanita era Rubí, la que está ahora haciendo la regresión conmigo, trabajando conmigo. Claro. Bien, no sientas culpa. Nadie te condena por eso. Seguí hacia la luz. Ahora donde estoy solo hay luz, ¿Sí? ¿Cómo se siente ahí? calma, ya no hay frío. Eso, ya no hay frío. Sí. No, Ujú. ¿Y qué se ve? ¿Se ve algo? ¿Qué ves? no, solo estoy en mucha luz Sí. y siento paz. Eso, sentí esa paz. Muy bien. Nada que ver antes, ¿no? No, ya no. Claro, muy bien. Bueno, fíjate si alguien más viene a asistirte y si no, déjate llevar y quédate allí en la luz. ¿Mm? Ya todo eso terminó, ya terminó tu sufrimiento. ¿Mm? Y te pudimos ayudar. Sí, Así que disfruta de eso, andá hacia la luz. Me despido de vos, Jazmín. yo estoy corriendo. Eso es. Corre, corre y disfruta. Ya todo eso terminó el sufrimiento, ¿sí? Sí, Bien, te dejo, Jazmín. sí.